Ok, vamos a comenzar con la actividad 4. Y en la actividad 4 ya comenzamos a estudiar a la curva que se llama parábola. Los explico brevemente los elementos de una parábola, ya que es la primera parte de la actividad, los tienen que investigar ustedes. Primeramente le llamamos parábola a la curva que estamos observando en esta parte. En algún momento ustedes ya la han estudiado y han graficado curvas que les quedan en forma de U, ¿verdad? Bueno, a esa curva le llamamos parábola. Elementos que la conforman: el punto más bajo cuando abre hacia abajo, hacia arriba, perdón, o el punto más alto cuando abre hacia arriba. A ese punto le llamamos vértice de la parábola. Vamos a estar trabajando parábolas que abren hacia arriba, hacia abajo. También vamos a estudiar las que abren hacia los lados. Entonces esta sería una parábola que abre hacia la derecha. La parábola abre alrededor de un punto llamado foco. Vamos a aprender a ubicarlo, si es que no nos los dan. Y la distancia que existe entre el vértice y el foco, aquí está señalado como la letra P. Y a esa distancia se le conoce como distancia focal. Hay una recta que sirve como referencia para trazar a la parábola. Aquí está señalada. A esa recta se le conoce como directriz. Y hay un segmento que nos ayuda a determinar dos puntos de la parábola para poderla trazar. A ese segmento se le llama lado recto. El lado recto, como pueden observar, es paralelo a la directriz. Y el lado recto pasa por el foco. Aquí nos dice que el lado recto mide 4 veces P. Si del vértice al foco mide 2 unidades, entonces todo este segmento mide 4 veces 2. Todo este segmento mediría entonces 8 unidades. También estamos observando aquí en los elementos de la parábola que la distancia del vértice al foco al que le llamamos P, es igual a la distancia del vértice a la directriz. Entonces, si el vértice al foco son 2, del vértice a la directriz también serían 2. Entonces son todos los elementos que vamos a estar graficando en este momento: el foco, el vértice, la directriz, el lado recto. Vamos a averiguar cuánto vale la distancia focal y vamos a trazar, al finalizar, vamos a trazar la parábola. Entonces este diagrama hay que tenerlo siempre en mente. La curva siempre abre alrededor del foco, la curva siempre abre alejándose de la directriz, y el vértice es un punto que está exactamente en medio del foco y la directriz. Entonces con este diagrama vamos a estar trabajando. Vamos a ir ubicando la información que nos proporciona el enunciado y en base a ella vamos a ir determinando los elementos que nos falten de este diagrama. Voy a cambiar los datos. Voy a cambiar las coordenadas del foco. Y vamos a trabajar con este ejercicio. Dice una parábola con vértice en el origen. Entonces vamos a ubicar primeramente el vértice es el origen. Entonces lo ubicamos. Entonces uno de los datos es que el vértice es el punto 0, 0. Y la coordenada del foco es 0, 2. Entonces sabemos que el foco es el punto 0, 2, también lo ubicamos. Entonces ese es otro dato que ya tenemos. Si tenemos esos dos datos, lo siguiente que podemos identificar es qué distancia los separa. Y entonces podemos determinar cuánto vale la distancia focal. Entonces P, que es la distancia del vértice al foco, en este caso sería de 2 unidades. Entonces, observando el diagrama en donde tengo el vértice abajo y el foco arriba, tengo que generar una parábola en donde el vértice esté abajo y el foco esté arriba. Entonces este diagrama lo podemos tomar como referencia
Lo tendríamos que girar nada más. Que el vértice esté abajo y el foco esté arriba. Entonces podemos ir trazando los demás elementos. Estamos observando que la directriz queda en la parte de abajo. Entonces la directriz debe estar en abajo. ¿Qué tan abajo? La misma distancia que está separado el vértice del foco. Si el vértice está separado del foco 2 unidades, entonces el vértice está separado de la directriz 2 unidades. Entonces la directriz pasaría por aquí. Esa sería la directriz y vamos a escribir su ecuación. Esto es una recta. La ecuación de las rectas horizontales es muy fácil de escribir. Nada más tenemos que indicar por qué eje está cruzando. Esta recta está cruzando por el eje de las Y's. Entonces la ecuación de la directriz me dice que cruza por el eje de las Y's en el valor del menos 2. Entonces la directriz cruza por el eje de las Y donde vale menos 2. Entonces es lo único que indicamos en esta ecuación. Entonces ya tenemos el foco, tenemos el vértice, conocemos la distancia focal, tenemos la directriz. Nos faltaría solamente el lado recto y la curva. Entonces la curva sabemos que va a quedar hacia arriba porque abre a partir del vértice alrededor del foco. Pero ¿por dónde pasa la parábola? Vamos a averiguarlo porque debe pasar por los extremos del lado recto. Entonces vamos a trazar el lado recto. Lo primero que vamos a calcular es cuánto mide. Aquí lo están manejando como el lado recto es igual a 4p. Generalmente se dice la longitud del lado recto es igual a 4p. Entonces la longitud del lado recto será 4 por lo que vale p. En este caso p vale 2. Y 4 por 2 nos da 8. Entonces tenemos que trazar un segmento que pase por el foco y que mida 8. Además debe ser paralelo a la directriz. Si la directriz nos quedó horizontal, el lado recto también es horizontal. Si mide 8 lo vamos a ubicar de manera simétrica, 4 unidades hacia la izquierda y 4 unidades hacia la derecha, para que en total mida 8. Teniendo el lado recto ya podemos trazar la parábola. Sería la curva que pasa por el vértice y los extremos del lado recto. Más o menos trazamos la curva. Y con eso terminaríamos la gráfica, que es lo que nos está pidiendo el primer ejercicio.